Ok, bueno, entonces en esta parte muy importante del propósito de la vida nací para hacer esto y si ahorita estás pegado o pegada de que no sabes qué hacer, si estás en una crisis de identidad, una crisis existencial, que si lo que vos ahorita estás buscando es lo que en verdad quieres para ti, creo que este video es para ti. Mi nombre es José John, ahí para los que no me conocen. Me dedico mucho a compartir de lo que vengo aprendiendo y yo siempre le digo a la gente, me gusta guiar a las personas de la crisis a la prosperidad en cuanto al dinero, en cuanto a la salud, en cuanto a a la prosperidad, utilizando las filosofías asiáticas, no solamente chinas, sino ya asiáticas. Entonces, esta frase me ha venido ayudando mucho, de Be Water, my friend. Esta frase de Bruce Lee, para los que no conocen a Bruce Lee, eh, bueno, es un actor muy famoso de artes marciales, ha tenido películas súper exitosas. Después lo voy a comentar un poquito de la vida de ellos, pero una de las partes que me ha impactado mucho de Bruce Lee era porque cuando andaba perdido, no sé, en algún momento me llegó una película, una frase de él y me caló tanto que yo dije, ok, voy a comenzar a estudiar un poquito. Y después me di cuenta que no solamente era un actor de artes marciales muy famoso, también era productor, director, era filósofo, estudió filosofía en la universidad, también era poeta. Entonces, muchas de las partes de que las frases que va enseñando, en verdad tiene en combinación mucho la parte de la poesía, filosofía de vida. Es tan eh, pleno, hay tanta sabiduría en eso que en verdad decidí prácticamente yo creo que una o dos veces a la semana poder compartir parte de la filosofía. Todo lo que te voy a comentar no viene mucho de mi análisis. Te voy a comentar un poquito de cómo me ha servido esto eh, en mi vida personal, en mi vida profesional. Pero mucho de eso, si ustedes quieren aprender un poquito más, les recomiendo que vayan al podcast de Bruce Lee. Sí, hay un podcast que habla sobre todo sobre Bruce Lee, sobre toda la filosofía de vida de él, que ahorita está guiado por Shannon Lee, su hija, ¿okay? Que ahorita continúa el legado y me impresionó tanto porque hay mucho material y es impresionante. Entonces, les insto que por favor revisen el podcast de Bruce Lee. Ahorita hablando un poquito de qué es Be Water, my friend. Sé como el agua, mi amigo. Entonces, es importante siempre él contar la historia de Bruce Lee, que había una persona, un muy conocedor, un erudito, que se iba a aprender de otras personas. Entonces, cuando llegó a donde un monje budista zen, le dijo, mira monje, es que yo vengo aprendiendo de muchos sabios y quiero aprender de ti, porque cuando pregunto todo el mundo me habla de ti. Entonces el sabio le comenzó a explicar algunas cosas y el erudito le decía, sí, eso ya lo sé, eso lo aprendí. Él decía otra cosa, sí, eso también lo he escuchado, eso también lo sé. Entonces le dice el monje, bueno, hagamos esto, sentémonos y ahorita nos vamos a conversar mientras tomamos té. Pero mientras iba tomando té, le iba vertiendo en su vaso, le iba vertiendo hasta que ya se salía todo el té, que se comenzaba a regar por toda la mesa. Entonces el erudito le dije, mira, monje, para, porque si sigues vertiendo se va a vertir todo el té. Y le decía al monje, sí, si no vacías tu vaso, mi té no te va a entrar. ¿Eso qué es lo que significa? Un poco de todo eso es que nosotros eh, al ser como el agua, y lo primero que es ser como el agua es aprender a vaciar nuestra mente, es aprender a ir a un modo de neutralidad. Es decir, sin juzgar, porque muchas veces a mí lo que me estaba pasando era cuando antes una persona iba a comenzar a hablar, ya uno decía, ah, yo ya sé qué es lo que va a decir, ah, eso, entonces uno comienza a juzgar, y ya cuando uno comienza a juzgar, ya no acepta el mensaje. Lo que nosotros tenemos que comenzar a aprender es aprender a recibir. Y eso es, creo que hace un contraste muy fuerte con la filosofía eh, occidental, que muchas veces cuando uno le decía a la gente, mira, mantén tu mente vacía, es como una persona tonta.
Empty head en inglés es como una mente vacía, se refiere a una persona tonta, pero en verdad en la filosofía occidental, mientras más ideas, más conocimiento contengas, en teoría eres mucho mejor. Pero ya en la filosofía oriental, en la filosofía zen, es decir, mientras más vacía tengas tu mente, más eh, abierta a recibir, mucho mejor. Entonces eso es el contraste de manera muy fuerte. Entonces, muy cierto, Luis. Eh, Eso es, muchas veces tenemos que comenzar a mantener nuestra mente abierta. Alexander, perdón. Y el otro punto es, eh, el agua es como la vida. Eh, la vida es como un proceso. La vida nosotros la comparamos como un río que cuando nace ya comienza su rumbo, ya comienza su camino, no se detiene. ¿Qué pasa cuando el agua se detiene? Si se detiene, se estanca, comienza a enfermarse, comienza a tener parásitos. Y si se estanca mucho tiempo, comienza a evaporarse, es decir, se muere. Entonces yo creo que en la vida de las personas es que uno también tiene que estar en continuo movimiento. Hola Ana. Entonces esa es una parte muy importante. Cuando nosotros nos estancamos a nivel personal, a nivel de cualquier cosa, comenzamos a enfermarnos, eh, comenzamos a morir por dentro, porque como decimos, la vida es movimiento. En esa parte les puedo decir que cuando empezó el coronavirus me estanqué por mucho tiempo. Creo que hasta todavía el día de ayer me estanqué. eh, y para serles sinceros, me decidí estancar. Porque muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, que uno a veces cuando aprende a ser víctima, se siente bien hacerse la víctima, de victimizarse por todo, de por qué esto me pasa solamente a mí, por qué la gente no me entiende, por qué las personas dicen esto. eh, pero sí, literalmente una de las partes, muchas gracias Alexander, una de las partes importantes de todo esto es que nosotros escogemos hacernos víctimas, nosotros escogemos estancarnos, porque si ves en la vida normal, el agua nunca se detiene, el agua siempre eh, se mueve. Y eso tiene que ver con el tercer punto que habla sobre uno tratar de imitar los hábitos de otras personas. Una vez, yo siempre leía muchos libros, investigaba cuáles son los hábitos de la gente exitosa, la gente millonaria, y lo que uno hacía era como copiarlos a ellos. Eh, pero lo que decía Bruce Lee es que el ser como el agua en verdad significa estar presente, ser muy consciente de nosotros, que todo viene internamente. Entonces, eso lo que significa, si uno pone un poquito de significado, es aprender a vivir nuestras vidas. Y aprender a vivir nuestras vidas requiere coraje, requiere ser valiente, porque el caminar el camino de nosotros es muy solitario, no otras personas lo van a entender. Yo a veces me preguntaba por qué mi familia no me entiende, mi esposa no me entiende, pero claro, ellos no me van a entender si no me he dado el tiempo de explicárselo a ellos. Y sobre todo, yo le digo a las personas que yo vivo mucho en mi cabeza, vivo mucho adentro. A veces yo creo que dije algunas cosas, pero todavía no las he dicho porque mi imaginación es tan vívida que paso tanto tiempo ahí, y eso lo que hace es que no me deja vivir el presente. Y eso lo he notado muchas veces. A veces cuando uno saca el celular y se queda así chateando un momentito, y cuando se da cuenta pasó 4 o 5 minutos, a veces no nos damos cuenta y pasó 30 minutos. eh, y eso ha venido pasando a veces con mis hijos, que supuestamente uno está jugando con ellos y saca el celular y comienza ni siquiera a hacer cosas importantes, simplemente revisar redes sociales, revisar noticias. Lo que uno está tratando con eso, en mi opinión, es que uno está tratando de vivir la vida de otros. No estoy viviendo mi vida. Entonces, hay que ser valientes para vivir nuestra propia vida. Hay que tomar la decisión de vivir nuestras propias vidas, porque uno siempre dice que como padres el tiempo con los hijos nunca regresa,
Y uno a veces cuando se da cuenta, pasó 1 o 2 horas supuestamente jugando con ellos, tratando de tirarle la pelota, jugando, con mi hija juego mucho cocinita. Es como a veces como, sí, sí, tome eso y uno se queda ahí viendo. Y eso en verdad hace que uno desperdicie la vida, no viva la vida de uno. Y recordemos, especialmente para los empresarios, eh, el camino de un empresario es solitario. Eh, Uno a veces, si tu cónyuge, tu pareja no está en el negocio contigo, a veces es difícil llegar a explicarles a ellos por qué uno tuvo un mal día. Cuando le preguntan a uno, mira, ¿cómo te fue? Uno lo único que le queda decir, bien, pero se le ve en la cara tantas cosas que uno no puede decir. Y en el caso mío, a veces he hecho mal de no saber cómo modular o cómo nivelar las quejas, la negatividad. Entonces, las personas a la par mía, cuando uno escucha, dicen, ya, esta persona solamente quejarse, que esto. Entonces, muchas veces uno se reserva el comentario para no querer afectar negativamente a otras personas. Entonces, eh, esa es una parte importante de saber que el camino de cada persona es el camino de cada persona. La gente no tiene por qué entenderlo. Súper bien si lo entienden, pero también está muy bien que no lo entiendan, porque es nuestro camino. Pero vos vas a saber por dentro que estamos bien. ¿Okay? Como hay la parte importante que también se nos habla mucho sobre la parte, yo digo mucho, la paz mental. En la paz mental, refiriendo a esta frase, nuestro cuerpo y nuestra mente sabe lo que quiere. No sé si te ha pasado que en algún momento estás en alguna situación y estás haciendo algo y dices, esto como que no me cala. Bueno, el cuerpo y la mente sabe. O estás haciendo algún tipo de actividad física que en verdad no es la más conveniente para ti, el cuerpo te lo va a decir. Eh, He venido aprendiendo o tratando de aprender de que cuando las cosas no salen por algo, eh, estoy tratando de decir, bueno, cuál es el mensaje que me está tratando de mandar la vida. Pero en este momento también mi cuerpo, mi alma, antes de eso me comienza a emitir algunas señas. Me siento como a veces poco cómodo. No sé si has venido conociendo a alguna persona, que la persona es muy amable, eh, eh, muy amigable, pero vos sientes, aquí hay algo que no sé por qué, no puedo confiar totalmente. Y a veces, como dicen la gente, son intuiciones. Las mujeres son muy buenas con eso porque tienen muy buena intuición. Cualquier cosa, si pueden escuchar, digamos, a mis hijos atrás, estamos totalmente en vivo. Y a mis hijos ahorita está, uno tiene unos 5 y otro tiene 3 años y está en su mundo. Eh, la quinta parte de esto es que be water, my friend. My friend es muy importante porque Bruce Lee siempre decía my friend, decía eh, siempre my friend es mi amigo. Uno a veces tiene la idea de que eh, un- una persona de artes marciales, sobre todo como Bruce Lee, iba a ser muy duro, iba a ser como siempre de golpe muy poco flexible, muy rígido. Pero my friend en verdad significa él trataba de incluir a todo el mundo, porque para las personas que no saben, Bruce Lee en verdad no era totalmente chino. Su abuela era mitad china, entonces él es en verdad un cuarto chino. Y por eso, porque no era chino, en la parte tradicional a él lo excluyeron mucho. A él le trataron de decir que él no podía aprender del kung fu chino porque no era 100% chino. Y su maestro Ip Man, que hay varias películas de él, pero la historia es muy interesante. Ip Man lo recibió, pero Ip Man, como sabía que si seguía enseñándole a Bruce Lee, toda su escuela se iba a ir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ip Man? Le comenzó a enseñar a Bruce Lee, pero por aparte, en privado. Y no solamente él, sino también puso a su mejor alumno a que le pudiera enseñar a Bruce,
porque vio en él algo diferente, vio en él la pasión, las ganas, la actitud de querer aprender. Y en esa parte, Bruce Lee aprendió a ser inclusivo, es decir, que todo el mundo fueran iguales. Eh, Esa es una parte muy importante de eso. Hablando ahorita de Ip Man, la historia por qué Bruce Lee entró a llegar a tener la frase Be water, my friend, es que Ip Man, su maestro, siempre le decía, mira, es que Bruce, no tienes que ser tan rígido, tienes que sentir, tienes que moverte con tu oponente. Entonces, y le decía, y un día Ip Man se cansó y le dijo, mira, me cansé de ti, ahorita descansa una semana porque veo que no estás aceptando nada, no te está entrando nada. Entonces Bruce, sin saber mucho, se fue a caminar y estaba súper enojado. Entonces estaba cerca de un lago y cuando vio el lago se estaba preguntando, pero ¿por qué él me dice esto? No entiendo, no sé qué es lo que me dice. Y vio el agua y le dio un puñetazo muy fuerte, con toda su fuerza. Ahí fue donde le llegó un aha moment, en donde tal vez son momentos en donde se iluminan. Entonces dice, mira, qué interesante. Acá traté de agarrar el agua, traté de golpear el agua, pero lo único que hizo el agua es alejarse, desplazarse. Entonces ahí fue donde entendió el mensaje del maestro de decir no ser rígido, ser flexible, fluir como tu oponente. Porque decía, wow, el agua es así, el agua no la podemos atrapar, eh, no la podemos golpear, el agua fluye, el agua se ajusta al entorno de todos nosotros. Entonces ahí fue donde llegó con la frase de Be water, my friend. Entonces, literalmente, ser como el agua vino a través del agua. Otra parte de my friend es saber que todos estamos en lo mismo. Ahorita en este momento, si me estás viendo el video en vivo, si me estás viendo la repetición, hay que saber que todo el mundo estamos pasando por situaciones similares. Tal vez unos con más comodidad que otros, otros con más presión, más estrés con otros, pero todos estamos en lo mismo. Todos estamos deseando lo mismo. ¿Qué estamos deseando? Estamos deseando de vivir una vida mejor, de tener más esperanza, que nuestros hijos vivan una vida mejor. Eh, y esa es parte importante de al final tener esa esperanza de que todo va a ser mejor, todo va a pasar. ¿Okay? Yo hablo mucho de que para mí ser como el agua es significado de resiliencia. La resiliencia, he hablado varias veces que es la capacidad de sobreponernos a situaciones límites y salir mejor después de eso. Yo creo que ahorita no hay situación más límite que en la que estamos en el COVID. En el caso mío, yo creo que esta ha sido tal vez la crisis mundial más fuerte que me ha pegado a mí personalmente, porque ya ahorita ya hasta yo tengo mis negocios, tengo mi familia, tengo mis hijos. Antes, en el 2008, no sé si se acuerdan ustedes, que fue el 11 de septiembre, que eso también fue un impacto muy fuerte para las personas. En ese momento, en el caso mío, yo era un estudiante, era mi primer año que me estaba mudando a Estados Unidos a estudiar. Eh, sí lo sentí, pero en verdad creo que también estaba una burbuja porque al final la parte económica eh, de, la estaban pagando mis padres. eh, yo me desenvolvía mucho en la parte de la universidad, en la parte del estudio, entonces me mantenía como una burbuja. Ya ahorita, en este momento, es una historia totalmente diferente. Entonces, eh, a veces ustedes se pueden preguntar, ¿y para qué me servirá la filosofía de una persona que murió hace eh, casi 40 años? No, Bruce Lee murió a los 42 años eh, y bueno, en los pocos años alcanzó muchos, vivió una vida que todos nosotros desearíamos vivir. eh, entonces no nos subíamos, no me imaginaría qué sería si ahorita en este año hubiera vivido los 80 años.
En este momento tendría como 86 años, algo así. Entonces uno se pregunta, ¿de qué me serviría esta filosofía si ahorita estoy pegado? Las cosas no fluyen como, no salen como las que yo quiero. Y me quedé yo pensando mucho en esa pregunta y dije, bueno, simplemente a veces cuando uno se siente pegado, cuando uno se siente sin movimiento, sin crecimiento, que las cosas no están saliendo, al pensar esta frase, be water, my friend, ser como el agua que es lo que pasa cuando hay un obstáculo. Cuando hay un obstáculo, lo único que hace es buscar otros caminos y fluir por otro lado. El agua puede penetrar el objeto más fuerte del mundo. El, el agua literalmente, aunque se mueva a pequeña velocidad, siempre se sigue moviendo. Si no, imagínense un goteo constante. Las personas dicen, mira el goteo, pero no puede significar nada. Imagínate estar bajo ese goteo durante 24 horas, durante 48 horas. Uno se puede volver loco. Y si pasa más tiempo, hasta te puede hacer un pequeño agujero, como lo que hemos visto en diferentes lugares, que el goteando hace un pequeño agujero, bueno, un gran agujero en, en la tierra. ¿Okay? Aquí decía Steven, ¿cómo puedo aplicar esta filosofía de día a día? Yo creo que es aprendiendo a ser consciente. Y una de las cosas más difíciles es que no solamente es leerlo, no solamente, pero aprenderlo, interiorizarlo. Eso lo que significa es que cada vez que escuches algo y dices, mira, esto hace sentido, ¿cómo lo puedo aprender y cómo lo puedo aplicar? Tratando de aplicarlo en las siguientes 24 horas. Entonces, solamente piensa en esta frase, be water, my friend, ser como el agua. Entonces, dice, te puedes preguntar aquí, Steven, ¿cómo puedo yo ser como el agua? ¿Cómo es el agua? Primero tienes que escribirte, ¿cómo es el agua? ¿Cuáles son las cualidades del agua? Y después decir, en mi vida, en dónde estoy? ¿En qué situación estoy? ¿Hay algo en mi vida en donde estoy pegado? ¿Ok? Esa es una parte importante. Entonces, uno, después comenzar a decir de lo que estoy pegado en mi vida o que no estoy fluyendo, no estoy avanzando. Si fuera como el agua, ¿cómo sería diferente? Entonces yo creo que esa es un pequeño tip de cómo aplicar esta filosofía a tu vida. Eh, el otro que me ha venido costando mucho es también que cada vez que las personas me digan algo, yo siempre me digo a mí mismo, no voy a juzgar, voy a dejar mi mente abierta, voy a recibir el mensaje como es. Eso ha sido un poco difícil porque en verdad yo soy una persona muy abierta, pero también me he visto que soy una persona muy testaruda. A veces tengo tanta convicción en mis propias ideas que a veces yo creo que todo el mundo está equivocado y yo soy el único correcto. Y eso es tener mucho ego. Okay, estoy todavía trabajando mi ego. He venido detectando que sobre todo cuando mi mamá o mi esposa me quieren decir alguna crítica constructiva, no la recibo con la mejor actitud. Más bien, últimamente he venido recibiéndolo con muy mala actitud, por eso he tratado de interiorizar muchas cosas y comenzar a preguntarme por qué me está pasando esto. Entonces, eh, ahorita lo que estoy tratando de hacer es que cada vez que una persona me diga algo que me choca, me comienzo a preguntar, ¿por qué me está chocando? ¿En qué parte en qué parte me está chocando, cuál es la actitud de ellos cuando me lo dicen, cuál es la intención de ellos cuando me lo dicen. Y cuando me doy cuenta que muchas personas en verdad lo dicen con la mejor intención, soy yo el que estoy tomando una mala actitud referente a esa opinión personal. Entonces, eh, creo que aquí lo que uno trata de hacer es ser muy neutral, que cuando una persona te diga algo, es simplemente no juzgar antes de, de recibir el mensaje. ¿Ok? El otro punto, ya para ir terminando,
se llama la dureza y la suavidad. Yo creo que la dureza se refiere a veces mucho a la parte masculina y la suavidad a la parte femenina, pero como va en una parte, digamos, eh, de mi logo, que se los voy a mostrar, si alcanzo, no, después ahí se lo va a pasar en la otra parte, ok. Lo que va diciendo del logo, el yin y el yang, en verdad, en la parte de filosofía china, hay una parte negra y una parte oscura. Es como la luz y la oscuridad. Muchas veces uno dice, es el extremo, pero no es el extremo. En la parte oriental eso significa que es un todo. La luz es un todo, la oscuridad es un todo. Todo eso conforma un todo. Entonces uno tiene que aprender a que a uno, específicamente ahorita les voy a hablar de mi historia, de uno como hombre, a uno le enseñan, hay que ser duro, no hay que ser vulnerable. eh, y eso es una de las partes que en verdad limitan mucho, específicamente eh, decirle, digamos, a una persona que uno no puede expresar los sentimientos, de que uno eh, tiene que guardárselos, uno tiene que hacerse fuerte siempre. Eso es mentira. Uno tiene que aprender a expresarse. Bruce Lee, además de haber sido un artista, él ganó el Premio Nacional del Cha-Cha-Cha, del baile. Entonces muchos de sus movimientos venían a través del baile. Él también se confeccionaba su propia ropa. Si usted ve ahorita cómo se estaba vistiendo en los años 70, en esos momentos, uno diría, yo creo que en este momento yo podría vestirme así como él y todavía sería cool. ¿Por qué? Porque mucho de lo que él trataba de ver cómo era la belleza, no solamente en la ropa, él se confeccionaba su propia joyería. Un día se preguntó simplemente, ¿cómo sería cortarle el pelo a las personas? Entonces comenzó a cortar el pelo a la familia. Entonces él decía que él siempre dejaba expresar su feminidad, porque no tenía miedo de poder expresarla, ¿ok? Entonces, lo más importante es que si uno comienza a ver las películas de él, uno todavía siente y percibe, sobre todo siente cómo era él. Entonces, él todo lo que hacía, él trataba de llegar a la esencia de todo lo que hacía. Es decir, ¿qué es lo más esencial? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy en verdad interiormente? ¿Cómo soy profundamente? ¿Cómo soy realmente? Entonces, eso es una de las cosas que a veces los niños de los 0 a los 3 años son en verdad, lo, tienen su esencia pura, porque no están contaminados conforme van creciendo. Yo creo que uno como padre le va diciendo, no, no deberías decir eso, deberías hacer eso. Cuando un niño ve a una persona que lo asusta, le decía, mamá, papá, esa persona me asusta. Y uno dice, ay, no, no, no deberías decir eso. O uno a veces dice, mira, es que esa persona apesta. Y uno dice, por amabilidad no deberías decir eso. Yo creo que uno debería incentivar a que los niños sean reales, puedan mostrar su esencia. Uno conforme va creciendo, la sociedad, la escuela, inclusive los padres, los amigos, no sé si mutilar es la palabra correcta, pero uno va aprendiendo a que no debería ser yo mismo, de que yo debo ser parte del grupo, de que tengo que conformar parte del grupo. Y si vos vemos las personas más exitosas, las personas que han hecho más impacto, son porque no han sido parte del grupo, sino han sido ellos mismos. Porque ahorita, en este momento, muchas personas que imitan a Bruce Lee eh, no llegan, es decir, hacen todos los movimientos, hacen todos los sonidos, pero uno dice, no es Bruce Lee". Y eso es porque Bruce Lee solamente puede ser uno. Y si vos estás viendo este video, vos solamente eres una tú, solamente. No hay nadie más en el mundo. A veces uno cree que no es importante, que a veces cree que lo que uno tiene que decir no tiene valor, y sí tiene valor.
Lo que sí hay que amoldar a veces es aprender a cómo expresarlo, a cómo hablarlo, a cómo que sea interesante, a llegar al punto, a cómo captar la atención de las personas. Pero lo que tienes en ti, tu historia, tu mensaje es muy importante. Entonces, lo más importante ahorita que he venido aprendiendo en esto es cómo ser yo, porque una de las factores de por qué entré a esta crisis es que me di cuenta que lo que yo quería, lo que yo buscaba, lo que yo estaba construyendo en cuanto a dinero, en cuanto a estatus, en cuanto a todo eso, eran metas no mías, eran metas de mis padres, eran metas de la sociedad eh, y, y eso me provocó mucho, bueno, ahí sí, me tiró al piso. Entonces ahorita estoy tratando de redescubrir quién soy yo, cuál es mi mensaje, cuál es mi historia, qué es lo que yo en verdad quiero, cuál es el impacto que yo quiero hacer en el mundo. Y al final, si ahorita no sabes, está bien. Ahorita no sé. Entonces estoy buscando. Mientras tanto, busqué este medio para poder compartir. A veces creo que esto es como una terapia personal eh, en donde puedo sacar algunas ideas de mi mente y poder compartirlas. No sé quién las escuchará, no sé a quién les hará algún impacto, a quién influenciaría, pero bueno, ahí está. Nada más para terminar, la última frase que él decía que el significado de la vida significa vivir la vida. Y él decía, tienes que vivir la vida acorde. ¿Acorde a quién? Acorde a tú. Acorde a tú mismo, a tú misma. Cada persona tenemos que aprender a simplemente a a buscar nuestra esencia, cuál es nuestro yo interno. No hay que buscar desde afuera, todo vendrá desde adentro. Vivir nuestra vida acorde a nosotros mismos, no acorde a la sociedad, no acorde a las otras personas, no acorde a la pareja, no acorde a la familia, acorde a nosotros mismos. Entonces creo que este es el significado más importante para mí en este momento, de aprender a buscarme y a vivir acorde a mí. Bueno, espero que este pequeño podcast haya sido de ayuda. Muchísimas gracias, Steven. Igual voy a estar tratando de hacer este podcast 2 veces o a veces 3 veces por semana. Todo depende de que cada vez que aprenda algo, eh, voy a tratar de compartirlo, porque me di cuenta que eh, el aprendizaje más rápido es cuando uno trata de poder compartirlo con otras personas. Entonces uno tiene que aprender a ser muy conciso, a ser muy claro, para poder pasar el mensaje de la manera, bueno, más correcta. Muchísimas gracias a todos. Y si les gustó un poquito de esta parte, por favor, sigan la cuenta de Instagram, sigan la cuenta de YouTube. Ya después les voy a explicar qué es lo que significa eh, este tatuaje, que viene relacionado con la parte de la vida y con el yin yang. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias, Alexander. Y a Caro, por todos los que me estuvieron acompañando. Chao, se despide de todos ustedes. José John, desde San José, Costa Rica.